Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josep Raúl Pérez Vázquez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Morelia. Estudio en la licenciatura de fisioterapia y les vengo a hablar un poco sobre los síndromes coronarios agudos, que son de suma importancia en la materia de terapia física cardiorrespiratoria impartida por mi catedrário, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Sobre el artículo que hablaremos hoy, es un artículo del año actual, de la fecha 2 de abril, que fue brindado por la herramienta de The Lance. De forma introductoria, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Un síndrome coronario agudo es un conjunto de entidades producidas por erosión o ruptura de la placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario. Este nos va a causar cualquiera de las siguientes patologías que podemos ver también en la imagen: una angina inestable, un infarto agudo de miocardio y por último la muerte. En la epidemiología podemos observar el infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, o por sus siglas en inglés MINOCA. Este presenta una minoría de los casos de síndrome coronario agudo. Predomina en el sexo femenino. Es de gran incertidumbre diagnóstica y terapéutica, y es recomendable establecer un diagnóstico cuando sea posible, dirigir más pruebas y terapia de acuerdo al diagnóstico establecido por nuestros especialistas. Por otro lado, la disección espontánea de la arteria coronaria, o por sus siglas en inglés SCAD, es un desgarro de la íntima que conduce a crear luz falsa en la pared arterial. La compresión de la luz del vaso puede provocar isquemia en el territorio miocárdico subtendido. No hay causa mecánica clara, tiene predominio en proporciones más altas en poblaciones como las mujeres embarazadas o en el posparto. El diagnóstico se basa en las presentaciones clínicas, en los hallazgos del electrocardiograma y la evidencia bioquímica de lesiones miocárdicas. El punto de la ramificación se inicia inmediatamente para un paciente con posible síndrome coronario agudo. La presencia o ausencia de elevaciones del segmento ST te diagnostica, o el electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra en la tabla. Como herramientas complementarias encontramos el electrocardiograma o la resonancia magnética cardíaca. El examen físico nos ayuda para la identificación de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio. En él podemos encontrar indicadores de alto riesgo clínico, como la taquicardia, la presión de pulso estrecha, la hipotensión y signos de congestión, por ejemplo, edema pulmonar, o perfusión inadecuada, por ejemplo, extremidades frías. Las complicaciones mecánicas suelen ir acompañadas de deterioro hemorrágico abrupto junto con un soplo hilosistólico intenso en la región paraesternal izquierda en el caso de la ruptura aguda del septo ventrículo. La evaluación y el manejo de la sospecha de escasez. A menudo estos hallazgos no específicos amenazan la vida en la evolución inicial. El electrocardiograma en el escasez puede mostrar una invasión de la onda T o la depresión del segmento ST, pero estos hallazgos suelen estar ausentes si no son necesarios para el diagnóstico. El momento adecuado para la angiografía coronaria en escasez. En este podemos ver que la estrategia del riesgo clínico es el principal determinante del momento con los pacientes en muy alto riesgo.
por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, malestar torácico refractario, arritmia potencialmente mortal. Estos pacientes sometidos a cateterismo dentro de las 24 horas y el paciente de bajo riesgo sometido a una estrategia invasiva selectiva. Como la podemos ver en la tabla, la evaluación y el manejo del IAMCEST. La terapia de perfusión emergente sigue siendo prioridad inmediata para los pacientes que manifiestan diagnóstico de STEMI con elevación del segmento ST. La angiografía coronaria inmediatamente para los pacientes que presentan en un hospital con capacidad para intervención coronaria percutánea. Si la ISP no es posible, se deberá administrar fibronólisis si no está contraindicada y se deben considerar un enfoque farmacoinvasivo. Dentro de las lesiones no culpables en los pacientes, nuestros médicos que atienden a los pacientes con STEMI deben anticipar los procedimientos de revascularización planificados por etapas en estos pacientes. Nuestros doctores también deben anticiparles a nuestros pacientes que estos procedimientos posteriormente aumentan la importancia de la adherencia de la terapia antiplaquetaria y crea la mayor necesidad de las visitas al médico, así como contarles los beneficios que nos brindan más oportunidades para optimizar el régimen de prevención secundaria. También es importante destacar los hallazgos que no necesariamente pueden extenderse a los pacientes con infarto agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio en shock y lesiones coronarias. Cabe recalcar que actualmente no se sabe si la revascularización por etapas después de la resolución del shock y la lesión concomitante del órgano diana puede ser beneficiosa. Ahora hablaremos de la terapia antiplaquetaria, que es un componente crítico del régimen médico en la fase aguda de los síndromes coronarios agudos, así como la prevención secundaria después de la estabilización de nuestro paciente. Se ha demostrado que el tratamiento con aspirina más un inhibidor de P2Y12 durante al menos 12 meses después del síndrome coronario agudo reduce los eventos isquémicos. Estas reducciones en los eventos isquémicos tienen el costo de un aumento del sangrado, pero con un resultado neto general favorable en los ensayos fundamentales. Generalmente se ha recomendado durante 12 meses después de los síndromes coronarios agudos en los pacientes que no cumplen los criterios de alto riesgo de sangrado. Ahora hablaremos de la terapia anticoagulante concomitante. En esta, aproximadamente el del 10 al 8% de los pacientes que se somete tiene fibrilación auricular u otra indicación para un anticoagulante oral. Comprensiblemente, el uso de la terapia antitrombótica triple en la forma de DAPT, más que un anticoagulante oral, ha generado preocupación por el riesgo excesivo de sangrado en estos pacientes. Dentro del alto riesgo isquémico encontramos la arteria coronaria multivaso, la intervención coronaria percutánea, la trombosis, la diabetes y el riñón crónico significativo. Dentro del riesgo típico, en este no encontramos características de alto riesgo isquémico o de alto riesgo de sangrado. En el alto riesgo de sangrado encontramos grave, reciente o recurrente sangrado, trombocitopenia, anemia, cirrosis, malignidad y enfermedad renal crónica significativa. En la prevención secundaria, los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo es crucial e incluye varias intervenciones
no farmacológicas como la dieta y la orientación del ejercicio, y el abandono del hábito de fumar y la rehabilitación cardíaca. Cantando a la inflamación parece contribuir al aumento del riesgo del evento recurrente de los territorios vasculares después del síndrome coronario agudo. El tratamiento con antiinflamatorio con colchicina alivia el dolor y la inflamación del ataque agudo. Este se ha demostrado prometedor. El paciente con 30 días posterior a infarto de miocardio con tratamiento de colchicina de 0.5 miligramos tiene un riesgo menor del 23%. El paciente con síndrome agudo se encuentra con un riesgo significativamente mayor de muerte con colchicina. Ahora un dato bastante curioso. El infarto agudo de miocardio para pacientes negros versus para pacientes blancos. Los pacientes de raza negra tienen un riesgo ajustado a más de un 40% mayor que los pacientes de raza blanca de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Es de suma importancia saber que la prevención secundaria tras síndromes coronarios agudos tenemos que modificar el estilo de vida en cuanto a la rehabilitación cardíaca, que nuestro paciente deje de fumar, una orientación dietética y un programa de ejercicios. Hablando un poco de los síndromes coronarios en mujeres, las mujeres con IAMSEST tienden a presentarse más tarde el inicio de los síntomas que los hombres. El dolor torácico parece estar presente en aproximadamente el 90% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, independientemente del sexo, aunque las mujeres tienden a presentar síntomas más diversos. Este sexo tiene menos probabilidades de someterse a revascularización. Ahora hablaremos de los pacientes geriátricos, que representan un tercio de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Son los pacientes más propensos a tener síntomas atípicos y son los pacientes que presentan mayor riesgo de eventos isquémicos y hemorrágicos. Con este tipo de pacientes se recomienda que aplique las mismas estrategias diagnósticas de intervención de los adultos a los jóvenes, con la elección de agente antitrombótico y las medidas de prevención secundarias que se tengan en cuenta para la función renal y las contraindicaciones específicas. Ahora hablando un poco de nuestro síndrome coronario agudo en todo el mundo, un estudio encontró que fumar es uno de los factores de riesgo modificables más significativos para el infarto agudo de miocardio. Mayor probabilidad que ocurra en jóvenes y se llegue a la muerte. Hay impedimentos para el diagnóstico y el tratamiento oportuno en los países de ingresos bajos y medios, por el medicamento, la atención de salud, el equipo médico, entre otros. Hablando un poco del COVID-19 en los pacientes con síndrome coronario agudo, tenemos que el COVID
Por último, hablaremos un poco de nuestras referencias. Nuestras referencias son a partir del año 2019 hasta ahora. Con esto nos despedimos con un cordial saludo y damos por finalizada nuestra charla. Esperamos haya sido de su agrado y haya sido útil. Hasta pronto.